Hello, buenas amigos, ¿cómo están? Bendiciones para ustedes. Estoy contentísimo de poder llegar una vez más de forma constante los miércoles a ustedes y esto ha sido gracias a la gente que pues colabora con nosotros y debo darle una etiqueta rápida aquí a mi cuñada, quien es que me apoya muchísimo en este proyecto, igual a mi esposa, así que de manera especial a ellas un saludo. Aquí les dejo sus Instagram para que vayan a seguirle y el canal de YouTube de mi cuñada. Así que contento de esto. Y otra cosa que me tiene contento, debo contarle, aprovechándome aquí de los primeros minutos, y es que quiero decirte algo que hemos estado estrenando en el canal y algo nuevo que va a venir. Y son los podcasts. Estamos incluyendo podcasts que podrás escuchar mientras conduces al trabajo, mientras haces los alimentos para tu familia o antes de dormir. Allí ponerte los audífonos y escuchar un poco de estos podcasts que te van a ayudar a crecer integralmente en tu vida personal, en tus relaciones interpersonales y en tu vida espiritual, tu relación con Dios. Y tengo que decirte que pronto estaremos subiendo a este canal en una secuencia de 6 días, una serie en podcast bajo el título Ensancha. Así que prepárate, eso te va a ayudar muchísimo. Ha sido de bendición para mí, que lo estoy preparando. Imagínate lo que será para ti. Así que sin más, ve a este canal, aquí están las etiquetas de los podcasts que ya están colgados aquí. Así que escúchalos y compártelos con otros de tus amigos, igual que este video. Sin más, vamos a hablar hoy sobre algunas cosas que debes saber de los fariseos. No te lo pierdas, que Dios te bendiga. Hoy en día, llamarle fariseo a una persona es considerado un insulto o una ofensa. Esto porque se le puede denominar así a alguien que está muy apegado a las reglas, aún por encima del daño que puede ocasionarle a una persona. Y es una forma muy nueva o quizás sinónimo de decirle a alguien hipócrita. De hecho, el mismo Jesús enfrentó varias veces a los fariseos de forma negativa, incluso llamándoles repetidas veces sepulcros blanqueados. No sé si conoces a alguien en tu congregación que de alguna u otra manera esté muy apegado a las reglas, que tú te has sentido tentado a decirle el fariseo. De hecho, entre nos, si conoces a alguien así, sería muy bueno que le envíes este video, porque el contenido que tenemos para hoy le será muy interesante a esa persona. Son datos muy, pero muy buenos sobre los fariseos. Volviendo al tema, en tiempos de Jesús y los discípulos, ser fariseo era considerado en mucha estima. Esto porque este grupo era el más conservador del judaísmo y en muchas ocasiones afirmaban muchas de las cosas que Jesús y los discípulos también afirmaban. Así que a continuación tengo para ti 8 cosas muy importantes que debes saber sobre el fariseo. El origen del nombre fariseo es un tanto desconocido, pero tiene cierta relación con la palabra hebrea perush, que significa separación, que de hecho tiene cierta relación con la palabra santos o santificados, que al mismo tiempo es cortado o separado para un uso sagrado. Esto porque implica algún tipo de separación o distanciamiento de los gentiles, o sea, los no judíos en el tiempo de Jesús, y de hecho de algunos judíos que no se apegaban a las reglas y leyes, y de alguna u otra forma también tiene relación con ellos tener algún sistema para entonces apartarse de cualquier tipo de impureza. Si buscas alguna información de ellos en el Antiguo Testamento, no encontrarás ningún dato, porque ellos surgieron 2 siglos antes de Cristo y sobrevivieron como grupo aún después de la destrucción de Jerusalén. Ellos surgieron, de hecho, de los sacerdotes y maestros de la ley que hicieron resistencia a los saduceos. Y estos saduceos tienen ideologías un tanto diferentes a los fariseos, líderes y maestros de su tiempo. De hecho, para tú iniciar como fariseo lo hacías haciendo un juramento delante de testigos en lo que tú decidías dedicar tu vida completa al estudio y práctica total y exacta de la ley. Debo decir que los fariseos en sí tenían divisiones en sus creencias. Esto gracias a 2 escuelas que estaban internas entre ellos. La Shammai, que estaba muy apegada a lo literal de la ley, y la Hillel, que tenía una interpretación un poco más flexible y contextual. De hecho, a los fariseos se les consideraba como los más expertos intérpretes y maestros y de hecho expositores de la ley. Les podías llamar el manual andante, se la sabían todos. Entre ellos compartían creencias como el monoteísmo, la apreciación sobre el Antiguo Testamento, la resurrección de los muertos, la aparición de los ángeles y el reinado terrenal del Mesías. Los fariseos en su tiempo eran considerados como una secta o un grupo del judaísmo y tienen una alta estima, de hecho muchísimo respeto en la comunidad y en la parte social, pero esto no era de un tanto oficial, sino más bien por un apego y respeto que el pueblo le mostraba a este grupo de personas. El Nuevo Testamento hace un contraste muy marcado entre el fariseo y el saduceo, porque los saduceos creían solo en aquello que estaba revelado en la ley de Moisés. Me refiero a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento.
De hecho, los saduceos tenían mejor posición socioeconómica y religiosa que los fariseos. Los evangelios hacen una referencia de los fariseos unas 100 veces. Podremos verlo a ellos pidiéndole señales a Jesús, haciéndoles preguntas capciosas, enfadándose con él por no respetar sus reglas. Y al mismo tiempo, en una ocasión, hasta lo invitaron a compartir. Ellos eran como los archienemigos de Jesús. Sin embargo, Jesús afirmaba y aprobaba muchas de sus enseñanzas. Algunos personajes importantes de la historia bíblica pertenecieron al grupo de los fariseos. Un ejemplo de esto fue Nicodemo, quien de hecho el mismo Jesús lo consideró como el maestro de Israel. Pablo y algunos cristianos tempranos también fueron parte de los fariseos. Y vale destacar que el historiador Josefo también en su tiempo fue un fariseo. El apóstol Pablo ataba su adherencia a la ley de Moisés a su posición como fariseo, y eso lo hizo constantemente en el Nuevo Testamento. De hecho, en la oportunidad que tuvo a su defensa, en el libro de Hechos capítulo 23, versículo 6, se colocó de la parte de los fariseos, ya que ellos creían en la resurrección de los muertos y en los ángeles. Y quiero leerle esto a ustedes como lo dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Interesante, ¿verdad? Hablando bíblicamente, el fariseísmo es de la idea en que de algún modo podemos generar dentro de nosotros mismos una justicia que sea agradable a Dios. Aunque cualquier cristiano serio reconocería el error en este pensamiento, debido a que nuestra naturaleza pecaminosa nos pondría en una constante tentación de creer que somos o podemos ser justos por y para nosotros mismos. Y en el Nuevo Testamento, Jesús y Pablo trataron con mano fuerte a todo aquel que pretendía vivir de una forma farisaica. La condena que Jesús hace del fariseísmo es especialmente dura en la forma en la que trató a los líderes judíos en su época. En Mateo 23, Jesús condena a escribas y fariseos por adherirse tan estrictamente a sus tradiciones legalistas. Ellos tratando de sí mismo aparentar que eran mejor que los demás. Jesús específicamente contó la parábola del fariseo y del publicano para unos que se consideraban a sí mismos justos y menospreciaban a los demás. El fariseo asumió que Dios no iba a aceptar tomando en cuenta todas las acciones de él. En cambio, el publicano se ofreció al Señor demostrando que no tenía nada más que ofrecer, y aún así fue el que fue aceptado por él. En repetidas ocasiones vemos a Jesús enfrentando a los escribas y fariseos respecto a la verdadera justicia. Y en repetidas ocasiones vemos a Jesús enseñándole a sus discípulos a que hagan lo que dicen los fariseos, pero no imiten lo que ellos hacen. Hoy en día también tenemos nosotros que considerar lo mismo, estar apegado a nuestro Señor Jesucristo, porque no es por obra, sino por gracia que somos salvos. No guardamos los 10 mandamientos para salvarnos, sino que los observamos con exactitud porque ya somos salvos. Es lo que tú y yo tenemos que aprender.